señores académicos, profesores, alumnos de grado y posgrado, señoras y señores que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida al disertante, don Jaime Rodríguez Arana, quien expondrá sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario en la actualidad, la experiencia europea. Don Jaime Rodríguez Arana es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor honoris causa por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y director de su Departamento de Derecho Público Especial. Asimismo, es miembro académico de la Universidad de Montevideo. Preside el Foro Americano de Derecho Administrativo y la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Asimismo, es presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas y del Consejo Académico del Despacho de Abogados Cremades Calvo Cotelo. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, del Instituto Nordeste de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Argentina, y de la Academia Nicaragüense de Jurisprudencia. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas, diputado nacional en las Cortes Generales Españolas por la provincia de La Coruña, subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España y presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, entre otros diversos cargos públicos. También ha participado como observador de la Unión Europea en las elecciones venezolanas del año 1997. Ha sido consultor del Gobierno de Honduras en materia de ética pública y transparencia. Fue consultor del Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador. Asesor de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, Argentina. Consultor en asuntos de derecho administrativo en Panamá. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, entre otras múltiples actividades y funciones de bien público. Es autor de varios libros de ciencia política y derecho público. Integra asimismo los consejos editoriales de diversas revistas especializadas en derecho. Antes de su exposición, la profesora Bárbara Díaz hará una breve introducción al tema que nos convoca. Bárbara Díaz es profesora de Historia egresada del Instituto de Profesores Artigas y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. También es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como profesora de Historia de las Ideas Políticas, Teoría y Filosofía de la Historia en la Universidad de Montevideo, donde es además la directora de Estudios y Docencia. Queda en uso de la palabra la doctora Bárbara Díaz. Bueno, es un gusto para mí presentar brevemente la exposición del doctor Jaime Rodríguez Arana. En la noche de hoy, el profesor Rodríguez Arana se va a referir al proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario en la experiencia europea. Como todos sabemos, desde hace varios años los países europeos han trabajado intensamente con el objetivo de adecuar los planes de estudio de los diversos países a un formato común. Perfecto. Ahí. Entonces, los países europeos vinieron trabajando durante muchos años en este proceso de adecuación de los planes de estudio a un formato común que permitiera una mayor movilidad de estudiantes y docentes, también la reválida de títulos, que en el marco de la integración europea se hace imprescindible a fin de asegurar la movilidad de personas en el espacio comunitario. Esta reforma, que se ha dado en llamar proceso de Bolonia, busca centrarse sobre todo en el estudiante como protagonista del aprendizaje y determinar los perfiles de salida del universitario después de culminado cada uno de los ciclos. Para ello, los planes se han centrado en las diversas competencias que deben ser adquiridas por los estudiantes universitarios a lo largo de su carrera.
Estas pueden definirse como una combinación dinámica de capacidades cognitivas, instrumentales, sociales y valorativas que se considera que el estudiante debe adquirir a lo largo de su proceso educativo en la universidad. A la vez, para medir este aprendizaje se introduce el Sistema Europeo de Acumulación y Transferencia de Créditos, ECTS, que permite medir el trabajo requerido para lograr los objetivos de un programa de estudios y permite que el alumno pueda acumular créditos cursados en diversas instituciones, fomentando así entonces el intercambio universitario y el conocimiento de otras culturas, que es también un objetivo central de la política cultural de la Unión Europea. Como sabemos, en nuestro país el tema educativo está hoy al tope de la agenda pública y es necesario un cambio profundo en todos los niveles educativos. También a nivel universitario es importante dar una discusión seria sobre el carácter y la calidad de estos estudios y una mayor sinergia entre las diferentes universidades del país. La Universidad de Montevideo está comprometida con la calidad de la enseñanza y de sus graduados. Y por ello escuchar y dialogar con un académico que está inmerso en un proceso de reforma tan importante como el que se ha planteado en Europa puede ser un estímulo para quienes formamos parte de esta comunidad universitaria, un disparador de ideas que nos ayuden a repensar y mejorar nuestra labor al servicio de la sociedad en la que estamos inmersos. Dejo entonces la palabra al profesor Rodríguez Arana. Muchas gracias. Señor rector magnífico de la Universidad de Montevideo, autoridades, señoras y señores decanos, profesores, señoras y señores. Como reza un dicho castellano, es de bien nacidos ser agradecidos. Y por lo tanto, haciendo honor a este viejo dicho de la sabiduría popular, comienzo esta serie de intervenciones expresando mi agradecimiento a la Universidad de Montevideo, al señor rector y muy especialmente al señor rector emérito, el doctor Mariano Brito, a quien tengo gran admiración personal e intelectual desde hace muchos años y que es el artífice de que, aprovechando una gira iberoamericana, pues hayamos podido recalar en esta casa de estudios, en la que me siento muy orgulloso también de ser miembro académico de su Facultad de Derecho. Y además, y no es poco, en mi país hace mucho frío y llueve y hay pues unas temperaturas muy extremas, y aunque ahora vengo de una provincia argentina en el norte también, que parecía la Galicia profunda porque estaba inundada por una bruma y una lluvia continuada, pues hemos hoy aterrizado en esta gran ciudad de Montevideo, y es una maravilla la entrada en la ciudad por la Rambla y por todo ese desarrollo urbanístico tan magnífico. En la sesión de hoy está previsto que se hable sobre la enseñanza en la universidad desde la perspectiva de la experiencia europea. Yo voy a hablar también de la experiencia española, de cómo esa declaración de Bolonia se ha ido aplicando y se ha ido proyectando sobre las distintas facultades, y en especial sobre la que yo conozco mejor, que es la Facultad de Derecho. Pero antes quisiera hacer una reflexión acerca del viejo continente, ahora llaman el viejo, nuevo continente, que se está refundando, que está resurgiendo de sus cenizas, porque, como ha dicho la doctora Bárbara Díaz con gran acierto, la Declaración de Bolonia del año 1999, donde se consagra el espacio europeo de educación superior, es el reflejo del intento por propiciar
una movilidad de profesores y docentes en todo el seno de la Unión Europea, por intentar que haya unas normas comunes a todos los países de la Unión Europea en esta materia, también para mejorar la calidad de la docencia, lo cual pues es muy pertinente, porque los que estamos aquí somos profesores y de cuando en cuando tenemos la oportunidad, que es como yo veo Bolonia, como la oportunidad para reflexionar sobre la enseñanza y la docencia en la universidad. Al menos una universidad en Europa que se está masificando y que en buena parte se convierte por momentos en institutos de enseñanza media profesionalizados. Y ha ido perdiendo el acervo, y ha ido perdiendo el sentido de transmisión de saberes superiores a los estudiantes. Europa en este momento está en el centro del huracán, está en el centro de muchas polémicas y de muchos debates sobre los destinos de un continente que, no sé lo que pensarán ustedes, pero visto desde este lado del océano, a veces se ve como un continente que se tambalea, y que se tambalea precisamente porque los pilares y porque los fundamentos y porque los cimientos de su construcción, pues en este momento han sido remozados y retocados por otras consideraciones que nos separan de las señales de identidad y de la propia esencia de lo que ha sido, es y será el viejo continente, a pesar de que en este momento estemos atravesando por una crisis de identidad muy relevante. Somos profesores, enseñamos en la universidad, en una universidad en Europa que ha intentado también renegar en este momento de su idiosincrasia continental napoleónica, pensando que la metodología anglosajona era la metodología más adecuada para la enseñanza del conocimiento. Hace ya muchos siglos, cuando Guillermo de Ockham enseñaba en la universidad y dijo aquello de que no hay ideas abstractas, no existen las ideas, porque es imposible, existen las ideas. Ahí ya empezó una manera determinada de comprender la transmisión del conocimiento que se orientó a la práctica fundamentalmente y que ha dejado una huella muy profunda en las enseñanzas del derecho en el mundo anglosajón y, por el contra, en el mundo europeo del viejo continente de los estudios napoleónicos, pues hemos seguido con un esquema más teórico, es verdad, más basado en la transmisión de conocimientos teóricos, más basado en la lección magistral, que es lo que ahora se pone en cuestión en Europa, la lección magistral, por lo menos en derecho, como técnica docente habitual, lo cual no está mal, que se reflexione y que se piense acerca de, como dice Bolonia, el aprendizaje del alumno. Los 4 pilares son promover la movilidad de estudiantes, graduados y profesionales, formar graduados universitarios para responder mejor a las demandas sociales y para facilitar su incorporación al mercado laboral, garantizar la calidad y ofrecer a los estudiantes los conocimientos y estrategias necesarios para el aprendizaje permanente. Por lo tanto, que se replantee la enseñanza universitaria desde la evaluación del aprendizaje del alumno, de cómo el alumno aprende, pues es algo que es bastante razonable. Siempre y cuando busquemos equilibrios. Yo lo que veo desde mi modesto punto de vista es que Bolonia no está incorporada al plan de Bolonia. La Universidad Alemana en Derecho no está en el plan de Bolonia. Muchos catedráticos españoles de Derecho han hecho manifiestos mayoritariamente en contra del plan de Bolonia. ¿Y por qué lo han hecho? Bueno, los alemanes porque tienen el sistema de Humboldt, que les funciona muy bien, con su sistema de seminarios y sus semestres, y bueno, está muy identificado, y la idiosincrasia de la enseñanza en Alemania desde hace muchos años. En España y en Italia, las críticas provienen en el mundo del derecho de que
pareciera que lo que se busca solamente es poner a disposición del mercado laboral una serie de profesionales que cumplan unos perfiles y que den unas destrezas, unas competencias, unas habilidades, y luego vamos a verlo, son muy pertinentes y son muy interesantes, pero sin olvidar que, también como dice Bolonia, si el papel protagonista es el alumno, que irá a la clase con un trabajo previo hecho, y nosotros los profesores, yo soy de la enseñanza pública, comprobamos una y otra vez que es muy difícil que el alumno lleve el trabajo hecho a clase, porque tú le dices, mire, lea este artículo, lea esta sentencia, lea este parágrafo de este libro, y mañana usted lo expone o tú lo expones y vamos a debatir, vamos a estudiar. Si no se dan los pilares o si no se dan los mínimos, pues es complicado. Entonces, hay muchos profesores en España que son muy críticos, y en Italia y en Alemania muy críticos. Yo no soy tan crítico porque creo que el verdadero profesor, yo solamente llevo 27 años dando clase, pero el verdadero profesor, el que lleva muchos años y cuando va a la clase transmite el conocimiento y sus alumnos aprenden y le preguntan, y las tutorías no son, como ahora en la universidad pública, por lo menos en España, un procedimiento burocrático del que se nos pide cuenta de cuántas veces atendemos a los alumnos y hacemos unos informes. Y por contar una anécdota, en la semana antepasada vino una alumna a la tutoría. Yo le pregunté qué esperaba de la tutoría o qué cuestiones quería preguntar. Dijo, no, yo vengo porque me han obligado a venir. Bueno, pero se pone una rayita, echo la tutoría, mando el papelito al rectorado, al vicerrectorado, y se cumple el expediente. Entonces, esta es otra crítica que hay también en la Universidad Española, que nos están sobrecargando de una burocracia extremada que al profesor le lleva a dedicar muchas horas a este tipo de tareas, y el verdadero profesor prepara su clase, hace tutoría, promueve las actividades de participación activa, el trabajo en equipo, el estudio de los casos, formulación de proyectos basados en problemas. ¿Por qué? Porque eso lo lleva dentro, y cuando transmite el conocimiento lo transmite para que el estudiante esté en las mejores condiciones de asumir lo que se le dice. Por lo tanto, como no hay nada nuevo bajo el sol, a los buenos profesores y a los profesores que tienen vocación, el plan de Bolonia lo que les viene a suponer es un acicate y una reflexión para mejorar la tarea docente. Que si nos vamos a la Facultad de Derecho, pues vemos que efectivamente la lección magistral está muy bien, pero pues hay que hacer estudios de caso, hay que enseñar expedientes a los alumnos, hay que enseñarles a hablar en público, hay que llevarla a ver actos procesales, se les puede dividir en clase en grupos distintos para que unos defiendan una posición y el otro lo contrario, pero yo creo que esto no es una novedad, sino que es algo que ya muchos profesores venían haciendo porque lo tenían en la base de su forma de explicar y en la base de su entendimiento de la asignatura. Otra cuestión que también plantea la Declaración de Bolonia se refiere a, como decíamos antes, a la incidencia que tiene en los contenidos para el mercado de trabajo. ¿A qué queremos? Poner a disposición de la sociedad buenos profesionales que, además de los conocimientos técnicos, incorporen la esencia de la actividad universitaria, de la enseñanza y del conocimiento universitario para mejorar la sociedad, y que además en Europa sean personas que entiendan lo que es el proceso de conformación histórica del continente europeo, lo que es el derecho romano, lo que es la historia del derecho, lo que es la filosofía del derecho. Piensen que en muchas facultades de derecho, el derecho natural, el derecho romano, la filosofía del derecho, ahora se está quedando reducidas a materias no troncales, sino materias que se explican de forma... Por supuesto, las cátedras de estos profesores no quieren desaparecer y mantienen las enseñanzas. Y nosotros ahora, como voy a intentar exponer de la Facultad de Derecho, hemos ido, porque la autonomía universitaria permite que las facultades puedan, dentro de los grandes lineamientos del plan de Bolonia, puedan ir conformando y configurando un plan de estudios y un plan en el cual
podamos preservar materias que nos parecen importantes, aunque evidentemente ya del Ministerio han venido unas directrices que dificultan que algunos conocimientos humanísticos tengan el peso que deben tener. Pero la autonomía universitaria permite que con inteligencia y con sentido común la norma se pueda interpretar de la mejor manera posible para que efectivamente esas materias estén presentes en la carrera de Derecho. Ahora ya no se llama licenciatura, se llaman grados. Hay 3 ciclos. El grado, la maestría, el grado tiene 4 años. Nosotros teníamos 5 años en la carrera de Derecho. La maestría, 1 o 2 años para la formación especializada, y el doctorado, 3 a 4 años, que proporciona formación avanzada en técnicas de investigación. Si nos vamos para situarnos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, por ejemplo, que ha elaborado y que ha aplicado el programa de Bolonia, que ya se ha empezado hace un año, lo que ha supuesto es una inversión en obras públicas importante, porque hemos pasado de las aulas que teníamos para 100 personas, 80 personas, ahora la ratio es de 25 alumnos. Y además de la lección magistral, hay toda una serie de créditos, los ECTS que decía la doctora, que hay que ir incorporando en los distintos años de la carrera, y que exige trabajar también con grupos pequeños de personas, que eso estaría bien si el 25%, los 25 alumnos, digamos, como regla general, cumplieran con este perfil de habilidades y destrezas que nos propone el plan de Bolonia aplicado en la Facultad de Derecho. Competencias de titulación específicas, competencias de titulación transversales y competencias de titulación nucleares. ¿Cuáles son las competencias de titulación específicas? El conocimiento de las principales instituciones jurídicas, conocimiento de la función del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, percepción de su carácter sistemático en el ordenamiento jurídico, percepción del carácter interdisciplinar de los problemas jurídicos, conocimiento de los principios y valores constitucionales, comprensión de las distintas manifestaciones del derecho y su evolución histórica en la realidad actual, conocimiento de las estructuras jurídico-políticas de ámbito nacional e internacional, conocimientos básicos de argumentación jurídica, capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, legales, jurisprudenciales o doctrinales, capacidad de interpretar y analizar críticamente el ordenamiento jurídico, capacidad de comprender y redactar documentos jurídicos, manejo de la oratoria jurídica, dominio de las nuevas tecnologías aplicadas al derecho, capacidad de elaboración de las normas, capacidad de negociación y mediación. Estos son las competencias específicas. Pero luego hay unas competencias transversales. Aprender a aprender. Resolver problemas de forma efectiva, valorando la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo, entendiendo también la importancia de la cultura emprendedora. Trabajar de forma autónoma con iniciativa, teniendo en cuenta la importancia de aprender durante toda la vida. Trabajar de forma cooperativa, comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo, demostrando capacidad de expresión tanto oral como escrita en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia y también de las lenguas de la Unión Europea. Pero no queda aquí las competencias, hay más competencias todavía. Las competencias que se llaman nucleares. Expresarse correctamente tanto en forma oral como escrita. Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita del idioma extranjero. Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información. Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria. Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios. Bueno, no voy a seguir porque el que reúna todos estos requisitos es Fonsavigny, von Jelinek, el que los reúna, porque este es el problema. Para mí es el problema. El problema es que, como en tantas cuestiones de la vida, se establece un modelo ideológico. Claro, esto sería, podríamos acercarnos si los chicos y las chicas que vienen a la universidad vinieran de la enseñanza media
con unos fundamentos muy sólidos que permitan trabajar estas habilidades, estas destrezas. Pero el problema que tenemos es el que tenemos, y es que la enseñanza media, por lo menos en Europa y en España singularmente, en los últimos tiempos ha descendido notablemente, y los chicos y las chicas a veces es que no saben escribir. No saben escribir o no tienen conocimientos elementales de la historia de Europa, ni conocen, no sé, pues autores de filosofía elementales. Entonces están en muy difíciles condiciones de poder asumir los conocimientos, y todavía menos para adquirir estas destrezas, estas habilidades. Cuidado, a mí me parece muy importante las destrezas y las habilidades y las competencias. Y desde luego que ojalá los abogados tuviéramos más un espíritu de mediadores, de componedores, de arregladores de conflictos de los que tenemos a veces. Pero el problema está en que si no encontramos un punto de equilibrio entre lo teórico y lo práctico, entre lo formal y lo sustancial, al final podemos darle a la sociedad toda una playa de una legión de personas que son huecas, y que sí, formalmente se expresan muy bien. Pasa como cuando uno escucha, con todos mis respetos, ¿no?, esos políticos que no paran de hablar, y no paran de hablar y hablar, y dicen, ¿y qué dice este hombre? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Nada, pero habla y habla y habla y habla, y flota y habla, y venga a darle. Entonces, al final, ¿la sociedad qué necesita? Que la universidad le ponga a su disposición hombres y mujeres con conocimientos, con capacidades reales para mejorar la sociedad y para que su tarea repercuta pues en las mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, los contenidos, por aquí sí que nosotros hemos tenido en la Facultad de Derecho la oportunidad de ir entresacando o ir encontrando aspectos que nos parecen sustanciales y que los hemos puesto aprovechando la autonomía universitaria. Fundamentos romanísticos de la cultura jurídica occidental, porque Europa, al final, es una intersección entre el derecho romano, la filosofía griega y la cultura cristiana. Y Roma y el derecho romano tiene que estar en la base del conocimiento jurídico. Ahí están las instituciones y, por lo tanto, un estudiante de derecho tiene que tener sólidos conocimientos del derecho romano. No digo que sea la única y la más importante, como dice el catedrático siempre de derecho romano, pero es, digamos, muy importante, y los que hemos tenido la gran fortuna, yo la tuve en la Santiago de Compostela, de tener un gran profesor de derecho romano, pues luego nos hemos beneficiado de esos conocimientos y nos ha servido mucho a lo largo de la vida, porque cuando se construye con buenos cimientos, pues es más fácil. España, la configuración histórico-jurídica de Europa. Es también una cuestión que dirán, bueno, ¿esto es jurídico? Pues sí, porque ahora con las autonomías en España resulta que la nación española, que es una nación muy antigua del mundo, pues ha ido perdiendo consistencia porque las comunidades autónomas han ido, con las competencias que tienen en materia educativa, asumiendo tal protagonismo que algunas veces pues la historia de España se ha diluido y se han inventado historias particulares que al final hacen que los muchachos y las muchachas no tengan unos conocimientos elementales de la nación en la que están. Derecho constitucional, fuentes y derechos, básico y fundamental. Toda la matriz cultural, política del Estado de Derecho, que ahora está más de moda que antes, porque lo que nos estamos jugando en Europa no es la supervivencia del euro, ni es la supervivencia de una unión económica y monetaria y ahora fiscal. Lo que nos jugamos en Europa es precisamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene tal importancia en la carrera, en los estudios y en el grado de la facultad, que un alumno que no comprenda que los derechos fundamentales de la persona tienen tal calibre jurídico que permite que se yergan de forma omnipotente frente al poder arbitrario del Estado, ese alumno no ha entendido nada de lo que es el derecho. Y por lo tanto, nosotros queremos, por lo menos en nuestra facultad, hay un cierto consenso de los profesores de que estas cuestiones relativas al Estado de Derecho tengan el peso y tengan la consistencia que deben tener.
Principios económicos contables de la empresa. Muy bien. Teoría del derecho. Bueno, pues aquí en teoría del derecho la hemos puesto para que la filosofía del derecho y el derecho natural tengan también un encaje, y da igual el nombre. Yo no soy nada nominalista y me parece que a veces pelear por los nombres tiene poco sentido, siempre que no se ceda en lo sustancial. ¿Qué más da llamarle filosofía del derecho o teoría del derecho si al final el conocimiento que se va a transmitir es el que se va a transmitir? Principios de economía y hacienda pública, derecho de la empresa, derecho eclesiástico del Estado, fundamentos del derecho administrativo, de forma y manera que los 4 años que dura la carrera los hemos concebido de la siguiente forma. En primero, fundamentos romanísticos de la cultura jurídica occidental. España, la Constitución Histórico-Jurídica de Europa, Derecho Constitucional, Comunicación oral y escrita, Principio económico de la empresa, Teoría del derecho, Derecho de la persona. Incluso hemos llegado, por acuerdo de los profesores, a que ciertas materias en las que hay conocimientos de varias áreas de conocimiento, por ejemplo, contratos. Los contratos se explican normalmente en derecho civil, porque es una institución central del derecho los contratos. Pero también los contratos los hay en derecho administrativo. Los bienes los hay en el derecho privado y los hay en derecho público. Hay derecho sancionador y hay derecho penal. Las manifestaciones del jus ponende del Estado, el derecho penal y el derecho sancionador. Entonces hemos llegado a un acuerdo de los profesores para que cuando se explique el jus ponende del Estado, en ese año va a hablar el primero el profesor de derecho penal y luego el profesor de derecho administrativo. Cuando se hable de contratos, los chicos van a poder tener los conocimientos de contratos privados, la teoría del contrato, del derecho civil, y en el mismo año los contratos públicos. ¿Para qué? Para que puedan entender mejor el sentido que tiene el derecho privado y el sentido que tiene el derecho público. En segundo año tenemos derecho de la empresa, derecho eclesiástico del Estado, derecho de la familia, constitución y poder judicial, instituciones y ordenamiento jurídico administrativo, derecho a obligaciones y daños, también civil y administrativo, actuación y bienes en las administraciones públicas, fundamentos de derecho financiero, derecho internacional público, derecho sancionador. En tercero, derecho a la Unión Europea, derecho mercantil, derecho del trabajo. Ya se ponía nervioso el señor rector, también hay el derecho del trabajo. Derecho de la contratación, derecho penal, filosofía del derecho, derechos reales, derecho procesal penal, derecho tributario, derecho público, gallego autonómico. Un trabajo fin de grado que hay que hacer al final de cuarto, más en cuarto, derecho internacional privado, derecho procesal civil, derecho de sucesiones, derecho mercantil. Bueno, o sea que los profesores que han buscado la forma de mantener el plan de estudios con 4 años, eso sí, cada asignatura tiene unos créditos ECTS que son teóricos y otros créditos ECTS que han de ser explicados, impartidos a través de las distintas, digamos que, posibilidades de la metodología docente. Yo el año pasado, por contar una anécdota personal, me propuse que iba a evaluar, se lo dije a los alumnos, porque ahora, y eso está muy bien, hay que colgar en la página web la guía docente